Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de Biobox Amonio. Yo soy Sofía Quintana, soy responsable de marketing de Biobox y también la moderadora de este evento. Bueno, mientras va entrando todo el mundo, voy a dedicar unos segundos a hablar de la plataforma y también cómo vamos a estructurar nuestro webinar. Lo vamos a dividir en 4 partes. En la primera hablaremos de eliminación de amonio en agua potable. Seguiremos con los casos de éxito del canal de Isabel II y de la etapa Putatán 2. Y terminaremos con la eliminación de amonio en agua residual. Por último, habrá un tiempo para hacer preguntas a los ponentes, por lo que durante todo el webinar podéis ir haciendo vuestras preguntas en el apartado que pone preguntas de la plataforma y yo al finalizar el evento haré un resumen de todas ellas a los ponentes. Entonces, bueno, yo creo que más o menos ya ha podido entrar todo el mundo y podemos ir comenzando con el webinar. Hoy con nosotros tenemos a 2 ponentes, Joaquín Murria Martín, que es el director de operaciones de Biobox, y Carlos de Juan Álvarez, que es el director de desarrollo de negocio de Biobox. Y bueno, quizá os preguntéis, ¿pero qué es Biobox? ¿Qué es lo que realmente estáis haciendo? Pues Biobox es la nueva firma de plantas compactas plug and play 100% automatizadas para el tratamiento de agua potable, residual, urbana o industrial y de reutilización. Lo que hacemos principalmente es construir plantas de tratamiento de agua y meterlas dentro de un container, aunque también pueden ir en otros formatos como tipo skid. Nos enfocamos con un enfoque B2B para pequeños y medianos caudales. Todos ellos tienen problemas y casuísticas muy peculiares. Entonces, bueno, ¿qué nos diferencia con el resto de empresas y tecnologías tradicionales? Pues principalmente que contamos con un equipo experto en tratamientos de agua que pueden construir estas soluciones de forma muy rápida. Además, como son plantas compactas, requieren menor espacio que otro tipo de tecnologías. Están totalmente automatizadas, por lo que se puede controlar con un control remoto 4.0. Son plantas totalmente compactas y plug and play. Y bueno, el personal lleva más de 25 años de experiencia y tiene conocimientos del ciclo completo del agua. Además, utilizamos tecnología propia desarrollada en nuestro propio centro de innovación y desarrollo. Es tecnología totalmente sostenible. Actualmente, la tecnología Biobox se ha implementado para abordar 9 tipos de contaminantes que se pueden combinar entre sí, pero vamos a hablar de Biobox Amonio. Por lo que voy a ceder ya el turno a Joaquín Murria, que es el director de operaciones de Biobox, y va a hablar del nitrógeno amoniacal en agua potable. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradeceros la presencia en este webinar de nitrógeno amoniacal, de Biobox Amonio, en el que os vamos a explicar un poco cómo trabajamos nosotros la eliminación del nitrógeno amoniacal. Empiezo un poco por el problema. Bueno, el nitrógeno amoniacal es un contaminante tanto del agua potable como del agua residual. En el agua potable creciente, debido a, bueno, cada vez hay menos agua disponible, por lo tanto, el nitrógeno amoniacal se va concentrando y tenemos niveles de nitrógeno amoniacal más elevados en el agua potable que hace unos años. La Organización Mundial de la Salud establece unos límites, 0,5 miligramos litro en agua potable, 15 miligramos litro de nitrógeno total en agua residual. Y básicamente lo que se pretende es tratar aquel nitrógeno amoniacal que se ha vertido al agua procedente de, básicamente, los trabajos agrícolas y ganaderos y la propia contaminación procedente del agua residual. El agua residual urbana, pues bueno, en muchas ocasiones se acaba mezclándose con las fuentes de agua potable, sea por fugas en la red, o sea por vertidos, o sea por lo que sea. Básicamente el nitrógeno amoniacal se encuentra sobre todo en el agua superficial. En los acuíferos, realmente el nitrógeno amoniacal llega en forma de nitrato. Hay un vertido por ejemplo, purines de cerdo, purines de vaca, que se utilizan como abono en el campo. Los purines tienen una cantidad muy elevada de nitrógeno amoniacal. Las bacterias que en el terreno hacen su trabajo, lo acaban convirtiendo en nitrato en un proceso conocido y natural que se llama nitrificación y acaba llegando al acuífero en forma de nitrato principalmente. Sin embargo, en el agua superficial hay un vertido, acaba llegando al agua superficial y se mantiene como amonio, como nitrógeno amoniacal, y esto acaba generando sobre todo un problema medioambiental en forma de eutrofización, en forma de disminución
muy sustancial del oxígeno disponible en el agua debido a la sobreproducción de algas que consumen el oxígeno y acaban provocando la muerte de la fauna del espacio acuático. Bueno, ¿y qué afecciones tiene esto? ¿No? Bueno, pues lógicamente hay dos tipos de afecciones. Afecciones al ser humano. Las afecciones del nitrógeno amoniacal al ser humano que lo son más o más graves en la forma de nitritos. El nitrógeno amoniacal en su transición hacia nitratos pasa por un estado intermedio, que es el estado de nitritos, que es mucho más tóxico que el propio nitrógeno amoniacal. Es realmente tóxico. Sobre todo el impacto está en los ecosistemas. Lo que comentaba anteriormente, básicamente hay una reducción de la disponibilidad de agua potable. Actualmente, bueno, todos lo sabemos, en España, en otros países hay una escasez de agua potable y contra menos agua potable hay, más concentrado está el amonio, con lo cual se incrementa la falta de agua potable, la reducción de la disponibilidad. Y luego se produce una eutrofización que viene a empeorar la situación de las masas de agua superficial disponibles, además del propio problema medioambiental existente. Vale, vamos directamente a la tecnología que estamos proponiendo. Bueno, la tecnología Biobox Amonio se enmarca dentro de las tecnologías biológicas. Básicamente hay dos líneas de eliminación de amonio, la tecnología biológica y la tecnología físico-química. Actualmente hay 4 tecnologías físico-químicas disponibles, pero básicamente lo que se utiliza es una de ellas, que es la cloración a breakpoint. La gran mayoría de plantas de tratamiento de agua potable que tienen el problema de amonio a día de hoy trabajan con eliminación de amonio mediante cloración a breakpoint. Es el sistema tradicional, también es el sistema que se aplicó cuando empezó a aparecer el problema del amonio en el agua potable y hubo que buscar una solución considerando la infraestructura existente en las potabilizadoras. Entonces, la cloración fue un sistema que se adaptaba a las plantas existentes, se dosificaba cloro hasta el punto necesario para eliminar el amonio o para oxidar. Claro, esto tiene una serie de problemas, comentaremos después, y una serie de costes. Frente a esta situación, estamos proponiendo la tecnología biológica que viene a eliminar las desventajas y los problemas que genera la cloración a breakpoint, y ahí es donde va Biobox Amonio, que es una tecnología completamente biológica, sin utilización de productos químicos. Un poco la comparativa entre estas dos tecnologías, la mayormente utilizada a día de hoy, la más tradicional, y Biobox Amonio, que es un poco lo que se está realizando a día de hoy y viene imponiéndose en el mercado, pues la comparación es esta, ¿no? El coste de la inversión, hablamos de un coste muy parecido de una a la otra. Ya en la eliminación del contaminante encontramos la primera ventaja. Con el proceso biológico se puede eliminar prácticamente la totalidad o la totalidad del amonio. Con una cloración a breakpoint no es posible eliminarlo completamente. No hay subproductos en el proceso de Biobox Amonio. Sí hay subproductos en la cloración a breakpoint y además algunos de ellos altamente tóxicos, como veremos. El coste operativo de cloración a breakpoint es muy alto, cada vez más alto por el incremento de precio de los productos químicos, mientras que el coste operativo de un proceso como Biobox Amonio, un proceso biológico, es realmente muy bajo, está por debajo o alrededor, incluso depende de los caudales, por debajo de 5 céntimos el metro cúbico, y es una tecnología, bueno, como desventajas, lógicamente alguna desventaja tiene que haber en la tecnología biológica, que es una tecnología nueva en el mercado y por lo tanto eso siempre significa una barrera para entrar al mercado. ¿Desventajas de la cloración a breakpoint? Bueno, pues sobre todo la mayor de ellas es los subproductos tóxicos que generan, ¿no? Hablamos sobre todo de los trialometanos, que ahora enseguida hablamos de ellos, pero bueno, es la principal desventaja aparte del coste operativo. ¿Qué es la cloración a breakpoint? Bueno, el agua potable en este caso siempre o el 99,9% de las veces que hay amonio en el agua potable, hay también materia orgánica en el agua potable. A esta agua bruta que se coge de una potabilizadora se añade una cantidad de cloro, que además es una cantidad elevada, para conseguir llegar a esta eliminación del amonio. ¿Por qué está elevada la cantidad de cloro que hay que añadir? Bueno,
Para empezar, estequiométricamente la cantidad de cloro que habría que añadir estamos hablando en torno a 7,6 veces por cada ppm de eliminación de nitrógeno amoniacal del agua. Pero ¿qué ocurre? En el agua, como comentaba, en el agua potable no hay solo nitrógeno amoniacal. Tienes iones hierro, iones manganeso, tienes la propia materia orgánica. Los cloros van a ir a eliminar, a oxidar primero aquellos elementos oxidantes, primero los metales, como puede ser el hierro, después van a oxidar la materia orgánica y después van a oxidar los elementos nitrogenados, como puede ser el amonio. Al final, ¿qué ocurre? Que la cantidad de cloro que tienes que dosificar pasa de este 7,6 a 10, 11 veces o ppm por cada ppm de nitrógeno amoniacal que hay que enviar, es decir, o sea, que hay que eliminar. Es una cantidad realmente importante que al final genera un coste operativo realmente elevado. Además de esto, esta cloración, esta oxidación de materia orgánica principalmente genera elementos secundarios como los trialometanos o los vapores y gases tóxicos que son tan tóxicos como el propio amonio o más. Esto quiere decir que hay que eliminarlos. La normativa española limita los trialometanos a 100 ppb. Por lo tanto, en caso de que además hay que eliminarlos, y al final hemos dosificado cloro una cantidad importante para después tener que eliminar los subproductos que han generado este cloro, y todo esto con elementos o materiales como el carbono activo que no son baratos precisamente. Por lo tanto, aparte de generar los tóxicos, para poder suministrar agua potable hay que eliminarlos y esto tiene un coste muy elevado. Lo que estamos proponiendo como alternativa, lógicamente, es eliminar el uso del cloro, ¿no? De esa manera eliminamos la generación de subproductos y eliminamos los costes operativos elevados. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues con un proceso biológico. El proceso biológico que planteamos es el mismo proceso que se produce en la naturaleza. Lo que hablaba al principio que hacen las bacterias que hay en el terreno de nitrificar y convertir ese nitrógeno amoniacal en nitrato es lo mismo que hacemos de una manera tremendamente automatizada y tremendamente concentrada, ¿no? Para eso utilizamos un material como Filtralite, que es un material extremadamente poroso, y en todos esos poros alojamos las bacterias del grupo 1. Son bacterias inocuas para la salud, son bacterias como las de la misma categoría e inocuidad que nos podemos encontrar en un yogur, no afectan para la salud humana, además de que no salen del biofiltro. Están en el propio lecho fijo, en sus poros, y realizan su labor de manera autótrofa. Es decir, básicamente consumen el carbono inorgánico que hay en el agua. En forma de carbonatos, todas las aguas tienen carbonatos en mayor o menor cantidad, y también en forma de CO2 al dosificar aire. Es un proceso óxico, aerobio, por lo tanto exige dosificación de aire, y en el propio aire que dosificamos hay también CO2. Por lo tanto, al final es un proceso que consiste en hacer pasar el agua a través de un biofiltro autótrofo con bacterias inocuas para la salud humana, en el que dosificamos aire. Este nitrógeno amoniacal se convierte en nitrato. Como siempre en el agua potable, las cantidades de nitrógeno amoniacal que hay vienen a ser 3-4 ppm, lo acabamos convirtiendo en 14-15 ppm de nitrato, y por lo tanto estamos muy lejos del límite de nitratos en el agua potable, y no es prácticamente nunca necesario desnitrificar posteriormente. Bueno, a partir de aquí doy paso a Carlos de Juan, que va a explicar toda la parte química y las siguientes slides. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, hola. Sí, se te escucha, Carlos, pero no te ves. Y no se me ve, no sé muy bien, no sé exactamente por qué, porque no voy a apagar la cámara y vuelvo a encenderla, a ver si ahora creo que tiene que ver con el fondo de pantalla. Sí. Bueno, voy a avanzar en cualquier caso, si os parece, y vamos a ver si se va arreglando. Bueno, pues voy contando. Efectivamente, como contaba Joaquín, ¿qué hacemos en BioVox Amonio? Básicamente es un proceso de nitrificación convencional. Tenemos un reactor aerobio, añadimos aire, y donde tenemos bacterias autótrofas, es decir, se alimentan de carbono inorgánico y consiguen hacer la nitrificación de ese nitrógeno amoniacal que queremos transformar, que queremos modificar. Tenemos entradas entre 5 o 6 miligramos litro, incluso superiores, y siempre los niveles de cumplimiento de agua potable.
Entonces nos enfrentamos, por así decirlo, a un caso muy clásico de nitrificación, análogo y que os sonará muy familiar de todo el mundo de la depuración de agua residual. Somos capaces de eliminar amonio y otros contaminantes. Además de la eliminación del amonio, conseguimos, por ejemplo, eliminar parte de la DBO biodegradable dentro del reactor. También compartirán con estas bacterias autótrofas espacio, bacterias heterótrofas que harán parte de la eliminación de la DBO biodegradable, que vendrá muy bien dentro del proceso de potabilización. No usamos reactivos, únicamente dosificamos aire y no generamos subproductos de la cloración. Quizás el elemento más condicionante, más limitante de todo el proceso es la presencia de fósforo. Si no hubiera el suficiente para nitrificar en agua potable, sería recomendable o necesario añadir el fósforo siempre en muy bajas cantidades, porque lo que se requiere para las concentraciones que estamos abordando agua potable son muy bajos niveles. Dentro de nuestro enfoque tenemos como dos líneas de trabajo, planta nueva o retrofit de una planta existente. En planta nueva podemos abordar un agua superficial que necesite un proceso de potabilización y que tenga problemas de contenido de nitrógeno amoniacal. En este caso, pues planteamos un biofiltro, aguas abajo del biofiltro, un ultravioleta y después una filtración y una desinfección convencional con hipoclorito, clorogas, algún desinfectante conocido. También podemos adaptar plantas existentes aprovechando pues, el tren de tratamiento que tienen y que plantas donde se encuentren o aparezcan problemas de amonio, quizás estacionales, que tengan una filtración, una cloración, incluso una decantación, aguas arriba, la parte alta de la planta, o como primer paso de tratamiento podemos plantear una biofiltración. Esta biofiltración, bueno, pues haría el primer paso de tratamiento, nitrificaría el agua, convertiría el nitrógeno amoniacal en nitratos y bueno, después trataríamos el agua de forma convencional, eliminando turbidez, sólidos, un poco el clásico del proceso de potabilización y desinfectando finalmente. Resumiendo un poco las ventajas de la tecnología, pues básicamente somos capaces de tratar concentraciones variables del contaminante en un contenedor, somos capaces de abordar concentraciones que pueden cambiar a lo largo del día o cambiar a lo largo de las semanas y adaptarnos perfectamente a estos cambios. Podemos hacerlo, bueno, pues sobre todo sobredimensionando el biofiltro y luego adaptándonos a nivel de aeración, midiendo en continuo el amonio de entrada, etcétera. No dosificamos producto químico, no generamos subproductos contaminantes, esto es muy interesante, como no cloramos en cabecera de planta y no cloramos un agua que tiene pues, materia orgánica y puede generar subproductos de la cloración, no generamos estos subproductos que hay que abordar antes bueno, pues de mandar ese agua a la red de abastecimiento y los costes operativos de inversión, tanto a nivel de OPEX, es decir, el coste que me cuesta cada metro cúbico tratado, como los costes de inversión, son mucho menores que las tecnologías convencionales y menores que la cloración al breakpoint, que es quizás un poco la tecnología más extendida o lo que tenemos ahora mismo con el diseño de plantas e instalaciones existentes para abordar el tema del amonio. Entro dentro de dos casos de éxito. Uno es un pilotaje que hicimos en el canal de Isabel, que es la empresa de agua pública de Madrid, y otro es la etapa de Putatán en Filipinas, que fue una planta construida por Acciona Agua 2018 con tecnología de biofiltración aerobia y utilizando Filtralite como medio filtrante. En el caso del canal, bueno, se publicó en el número 53 de junio de 2022 un poco el resumen del pilotaje que hicimos, lo publicó el propio canal, un poco como muestra del éxito de la tecnología y del éxito del caso. Es un pilotaje que se llevó a cabo en la etapa de Pelayos de la Presa y es una planta que toma agua del pantano de San Juan y que tiene bueno, pues de forma estacional, principalmente en septiembre, octubre, noviembre, problemas de contenido de nitrógeno amoniacal, principalmente por la escasez del recurso de agua, la concentración de este nitrógeno amoniacal en el pantano, bajo nivel del mismo, y también las altas temperaturas. El pilotaje se prolongó unos 4 meses, teníamos una agua bruta de entrada entre 2 y 4 miligramos litro. Los resultados obtenidos en todo momento fueron menores a 0.5 miligramos litro de amonio. Muy interesante que el pilotaje se alargó en los meses de invierno, tuvimos que dosificar amonio porque ya en el agua bruta no había suficiente. Y la planta pues, mostró su eficacia operando con temperaturas muy bajas. Llegamos a niveles de remoción por encima del 90%,
el propio artículo del canal, pues el responsable de planta, Emilio Arnés, pues reconoce un poco este rendimiento, el éxito del propio pilotaje. La planta es totalmente automatizada. Este es un ejemplo de planta piloto, pero bueno, grosso modo funciona como funcionaría un BioBox Amonio, una planta en contenedor. Totalmente automatizada y prácticamente sin necesidad de operación y mantenimiento, más allá pues de un mantenimiento preventivo y diario, como indicamos que es preciso hacer. Es una tecnología limpia y segura y los costes operativos pues son muy bajos, los costes de inversión asociados muy asumibles también. Los tiempos de retención hidráulica para abordar estos picos de amonio son bajos, lo que supone que escalar esta tecnología, por ejemplo, en este caso, unos biofiltros reales en la planta, pues es perfectamente posible a nivel de costes de inversión, espacio también. Paso al segundo caso de éxito, es el caso de éxito de la etapa de Putatán en Filipinas. Es una etapa construida por Acción Agua en Manila, la capital de Filipinas, y una planta ya de un tamaño considerable, 150.000 metros cúbicos día, con un alto contenido de nitrógeno amoniacal, llegan a puntas de 7 miligramos litro, toman el agua de un lago endorreico con programas de conductividad, nitrógeno amoniacal y también materia orgánica, y el desafío de esta planta era construirla en un espacio muy reducido, y bueno, con una necesidad de abordar este contenido de nitrógeno amoniacal de una forma asumible, asequible, que no genera problemas de los productos de la cloración y que tuviera un coste contenido. Entonces, bueno, pues después de varios pilotajes y de una definición tecnológica y un estudio profundo, pues se tiró por la línea de montar unos biofiltros con el medio filtrante que utiliza BioBox Amonio, que es Filtralite, el medio filtrante que fabrica Saint-Gobain. Se construyeron 14 biofiltros aireados. El agua a tratar tenía entre 6 y 10 miligramos de DBO por litro, picos de nitrógeno amoniacal de hasta 7 miligramos y alto contenido de sólidos en suspensión. Los resultados obtenidos del agua de salida, bueno, pues en todo momento estuvieron por debajo de los 2 miligramos de DBO, por debajo de 0,1 miligramos de nitrógeno amoniacal cuando las entradas son menores a 2 miligramos y consiguiendo una eliminación superior al 90% cuando las entradas de agua bruta están por encima de 2 miligramos. En costes operativos también el resultado final es muy interesante y muy asequible para el operador y es una tecnología que no solo tiene esta planta en la zona y bueno, otras plantas, otras etapas que tratan agua del mismo lago y que también tienen sistemas de filtración aireada con el mismo enfoque, o sea que da un poco la imagen de que esta tecnología es escalable a escalas mayores, valga la redundancia, y que los costes operativos y el rendimiento de la misma pues es pues muy interesante y asequible para la propiedad y los explotadores. Y ahora rápidamente hacer un pequeño resumen de cómo puede funcionar BioBox en agua residual. Quizás sea una idea más intuitiva para todos el agua residual que el agua potable, porque estamos acostumbrados a tratamientos biológicos en agua residual, quizás más en la línea pues, de MBR o fangos activos. Lo que nosotros proponemos es hacer una biofiltración con nuestro sistema de BioBox Amonio para tratar pequeños y medianos caudales. Y normalmente cuando abordamos aguas residuales, pues bueno, nos vemos obligados, además de nitrificar, a desnitrificar, porque la concentración de entrada del nitrógeno amoniacal es en niveles ya lo suficientemente altos como para que tengamos que eliminar los nitratos que se nos generan del proceso de nitrificación y cumplir con los requerimientos totales de nitrógeno total. Y dependiendo un poco del tipo de proyecto, pues bueno, podemos abordarlo con un solo contenedor. Cuando digo tipo de proyecto me refiero a caudal y a concentraciones de nitrógeno amoniacal de entrada. Y podemos abordarlo pues eso, con 1 o 2 contenedores, operando en paralelo, depende un poco el escenario al que nos estemos enfrentando, concentraciones de entrada y también requerimientos de salida. Efectivamente, igual que en agua potable, cuando diseñamos una planta en agua residual somos capaces de obtener rendimientos superiores al 90%. Este es un render pues, de una planta de tratamiento de agua residual a la salida de un biológico que además de nitrificar, pues desnitrifica con la adición de metanol, con la dosificación de metanol para este proceso de desnitrificación y que obtiene rendimientos como los que estamos planteando. Y bueno, finalmente las ventajas de BioBox Amonio en tratamiento de agua residual son principalmente un requerimiento de espacio menor, especialmente comparándolo con los fangos activos. Somos capaces de tratar elevadas concentraciones de amonio. El rendimiento de eliminación está por encima del 90%.
yo diría, y es algo que nos está llegando, que es el retrofit perfecto para aquellas plantas de agua residual que ya tienen su reactor biológico, que están eliminando DBO, pero que no han sido concebidas para eliminar nutrientes y que necesitan hacerlo. Tienen poco espacio y necesitan un proceso eficaz, en una superficie reducida y con unos costes operativos pues, muy asequibles. Biobox Amonio, quizás unido a Biobox Nitratos, es la solución ideal. Y bueno, tiene menores costes operativos de inversión, como vengo diciendo, y quedo a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir. Me disculpo porque no tengo ni idea de por qué la cámara no sé. Voy a tratar de apagarla y encenderla otra vez, a ver si... No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias, Carlos y Joaquín. La verdad es que ha sido súper interesante. Y la verdad es que tengo algunas preguntas. Vamos a empezar por una para Joaquín. ¿Cuál es vuestro tiempo de entrega desde que se hace el encargo? Bueno, depende un poco del tamaño de planta, pero podemos estar hablando de tamaño, de tiempos promedio de entre 3 y 4 meses más transporte. Obviamente no sabéis enviar una planta aquí al lado a Castilla-La Mancha que a Chile, pero bueno, entre 3 y 4 meses más transporte, vamos a decir. Vale. Carlos, también tengo una para ti. Dice, ¿se requiere realizar cambio del medio donde se albergan las bacterias? ¿Cuál es la vida útil de este medio? ¿Cómo se dispone? El biofiltrante que utiliza Biobox Amonio es una arcilla expandida, un medio filtrante cerámico de altísima resistencia. Es el carrier de las bacterias y su vida útil es de más de 20 años. Entonces, la respuesta es que no hace falta cambiar el medio filtrante a lo largo de la vida útil de la solución. Y bueno, normalmente se provee con la propia planta y el usuario es algo que no tiene que reponer, entonces desde luego no es algo que tenga que preocupar. Vale. Para Joaquín, ¿hasta qué caudal se puede tratar con esta solución? Bueno, depende un poco también de las concentraciones, pero se puede decir que podemos tratar hasta aproximadamente 20 metros cúbicos a la hora en agua potable en un contenedor de 40 pies y aproximadamente 10, la mitad, un poquito más quizás, 10 metros cúbicos a la hora en agua residual en un contenedor de 40 pies. Para hacernos una idea, el render que mostraba Carlos anteriormente era una planta de nitrificación y desnitrificación, trataba un máximo de 7 metros cúbicos a la hora, pero entraba con 100 ppm de nitrógeno total en el agua cruda y salía por debajo de 10 ppm de nitrógeno total, o sea, una concentración muy elevada. Este era capaz de tratar agua residual, 7 metros cúbicos hora, 100 ppm de nitrógeno amoniacal de entrada, por debajo de 10 en salida. Carlos, ahora te vemos bien. Disculpas, fue reconfigurar la cámara y funcionó. No te Disculpas preocupes. por ello. Justo tengo también otra pregunta para ti y es, ¿por qué no desnitrificáis en agua potable? No desnitrificamos el agua potable porque normalmente las concentraciones de nitrógeno amoniacal en agua potable son bajas. Hablamos de concentraciones entre 4 incluso 7 miligramos litro. La relación de transformación a nitratos es, si no me equivoco, es de 4.42. Entonces, las salidas están siempre por debajo de 50 miligramos litro. Es muy raro tener que desnitrificar. Si el contenido de nitrógeno amoniacal en agua potable fuera lo suficientemente alto para obligarnos a desnitrificar, lo haríamos, pero es un caso que no nos hemos encontrado nunca. Vale, creo que tengo dos más por aquí. Para Joaquín, ¿tenéis plantas piloto para probar la tecnología? Sí. Tenemos plantas piloto para probar la tecnología, diseñadas para transporte sencillo, son relativamente pequeñas, aproximadamente menos de 2 metros cuadrados, para tratar aproximadamente 400 litros hora para eliminación de nitrógeno amoniacal, tanto en agua potable como en agua residual. En agua residual quizá el caudal sería un poquito más pequeño, habría que ver concentraciones, pero bueno, alrededor de 400 litros hora. Vale, y ya creo que la última dice,
Veo que tenéis otras tecnologías. ¿Podéis hacer un diseño a medida para cada tipo de agua? Sí. ¿La contesto yo? Ah, perdón, Joaquín. Bueno, Dale. sí, las plantas se diseñan todas, son a medida para el cliente. O sea, no son plantas, vamos a decir, modelos prediseñados, sino que se diseñan específicamente para los problemas concretos que tiene el cliente. Partimos de la analítica del cliente y se diseña una planta completamente a medida. Sí, justo estaba con la última pregunta que me acaban de hacer, es para Carlos. En agua potable tenemos 3 miligramos litro aproximadamente. ¿Aplicada esta tecnología? Sí, es caso perfecto. Si hago mención un poco al caso del canal, estamos tratando un agua bruta con contenidos de concentraciones entre 2 y 4 miligramos litro. El caso de Filipinas, de acción ha llegado hasta los 7 miligramos litro. 3 miligramos es perfectamente abordable, es con unos tiempos de retención realmente cortos y de una manera muy eficaz. O sea que es un caso de manual para tratar con BioBox Amonio. Vale, pues yo creo que con esto hemos terminado. Tengo otra más. ¿El consumo energético incrementa en qué porcentaje para unos 3 miligramos litro? No es totalmente función del porcentaje de amonio en el agua. Es cierto que a más cantidad de amonio se consume más oxígeno, por lo tanto la aireación es mayor, pero es verdad que trabajamos a presión atmosférica, las alturas de los reactores lógicamente van dentro del contenedor, no son alturas elevadas, por lo tanto la presión de la soplante es bajita, son equipos de muy poca presión, por lo tanto muy poco consumo energético y el incremento una planta para 3 miligramos litro es una planta de reducidísimo consumo energético. Hablamos de, no sé el caudal, pero reducidísimo consumo energético. Pero, por ejemplo, si variáramos de 3 a 4 a 5, no habría un incremento significativo de consumo energético. Vale, pues con esto ahora ya sí que hemos terminado las preguntas. Muchas gracias a los dos por participar y por asistir. Dejo sus correos, aunque justo después de este webinar recibís un correo con el vídeo del webinar y también lo publicaremos en nuestros medios sociales. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar y ya por mi parte nada más que decir. Muchas Bueno, gracias. De acuerdo. adiós. Gracias. Chao, chao.